Televidentes, regresamos con el desarrollo de la información a esta hora de la mañana. Ya nos acompaña de manera telemática Sebastián Rivadeneira, quien es especialista en temas de generación hidroeléctrica. Esto para poder analizar el tema de que cuáles podrían ser las posibles medidas, soluciones y alternativas para mejorar el sistema hidroeléctrico en el país. Bienvenido, Sebastián, a las cámaras de Telemar. Muy buenos días, estimada audiencia, listo para responder todas las inquietudes de la ciudadanía. Ecuador atraviesa por serios problemas en materia hidroeléctrica, pero al momento no se han planteado alternativas totalmente claras para poder solucionar este problema a largo plazo. ¿Cuáles podrían ser parte de estas alternativas que puede plantear el Ejecutivo para poder mejorar esta condición dentro del país? Bueno, desde hace varios años se ha venido insistiendo y han hablado muchos actores sobre la necesidad de construir Cardenillo de 600 megavatios, que sería la cuarta etapa del complejo hidroeléctrico Paute, y el megaproyecto del Río Santiago de 2.400 megavatios, pero estos proyectos igual estarían sufriendo un tema de estiaje por estar ubicados en la cuenca oriental. Entonces, una solución definitiva a largo plazo es la instalación de centrales nucleares en tierra que brinden energía firme al Sistema Nacional Interconectado. Es decir, que haya una energía permanente y que no se tenga que depender de los fenómenos meteorológicos que lamentablemente es lo que autoridades anteriores pedían, que existan lluvias para tener una firmeza de energía en el sistema. Entonces, las centrales nucleares, las centrales a carbón brindan energía firme y son la fuente energética más barata en relación a las otras centrales termoeléctricas que consumen hidrocarburos, como es el caso del búnker de petróleo. Ahora bien, mencionar dentro de la creación de estos nuevos centrales de generación, ¿las barcazas realmente serían una solución efectiva para esta problemática o podría plantearse otra alternativa dentro de este proceso? A ver, el sistema eléctrico es un paciente grave que lamentablemente ha caído en muchos problemas. Uno de estos es que la barcaza es una inyección de morfina ante un paciente oncológico, pero este paciente oncológico padece de muchos tumores. Entonces, es necesario hacer una radioterapia, una quimioterapia para extraer estos tumores que en este caso son los que le han causado tanto daño al sector eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la barcaza es muy necesaria como una solución parche, como una solución rápida, emergente, pero lo que realmente se necesita es otro tipo de barcazas que también brinden energía firme a un costo menor. La barcaza que actualmente viene, algunos actores políticos ya la han estado cuestionando porque no se conocen muchos detalles sobre este contrato. Existen presunciones de amistades de la empresa Carpower con el anterior gerente general de Selec y muchos conflictos de intereses. Entonces, la barcaza esta tiene que venir y tiene que ponerse a producir, porque si no, los apagones que vienen a partir de noviembre van a ser mucho más largos. Esta barcaza en algo va a ayudar, pero existen otro tipo de barcazas de reactores nucleares que están en este caso en Rusia, que hubiesen ayudado con mucha más energía y a un costo mucho más económico para el Ecuador. Mencionaba algo en un inicio que prácticamente las barcazas son una solución parche, temporal, momentánea para el problema de las centrales hidroeléctricas y del tema hidroeléctrico dentro del país. También se mencionaba la elaboración o plantear un sistema más estable. Este proyecto, ¿cómo podría ser financiado? ¿De cuánto estaríamos hablando? Y también mencionábamos que se tendría un costo menor para el Ecuador al respecto de la generación de energía. ¿Por qué representaría un costo menor? A ver, nosotros estamos hablando de que la tonelada métrica del carbón está alrededor de los $260. Sin embargo, revisando las últimas estadísticas, ha bajado a 130. ¿Por qué? Porque el carbón es una fuente muy barata, es decir, hay muchos oferentes y pocos compradores. A 260
dólares la tonelada métrica, aproximadamente equivaldría a 7.5 centavos el kilovatio hora de generación. Sin embargo, con esta barcaza tranquilamente superaría los 16 centavos del kilovatio hora cuando las empresas distribuidoras lo venden a 9. Eso quiere decir que hay todavía un perjuicio para el Estado, se lo sigue atracando. Pero la generación nuclear también está alrededor de un costo de los 7 centavos del kilovatio hora. Entonces las autoridades lo que tienen que ver es fuentes de generación que sean mucho más baratas y que no quiebren al Estado ecuatoriano como actualmente lo están haciendo. Asimismo, el tema de la inversión. Estos proyectos son al menos de 5 años de instalación, me refiero a las centrales nucleares en tierra y a las centrales a carbón, y es el sector privado el llamado a invertir. Ahora, si el sector privado va a invertir siempre y cuando existan las garantías suficientes del Estado, es decir, una reforma a las leyes, especialmente a la LOSPE, que es la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces, estas leyes y estas regulaciones de la agencia ARCEP, es un nombre muy difícil de pronunciarlo, o sea, tienen que ser cambiadas y tiene que existir la seguridad jurídica necesaria para que el Ecuador pueda brindar y atraer esas inversiones que lamentablemente están alejadas. Si el esquema continúa y se siguen dando las vueltas las mismas autoridades de gobiernos anteriores y que siguen en este gobierno, pues lamentablemente la inversión no vendrá y Ecuador seguirá hundido en los apagones año tras año. Hablando también del sistema eléctrico del país y de las diferentes centrales hidroeléctricas, está también Coca-Cola Sinclair, una inversión millonaria que se realizó en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Independientemente de lo que haya sucedido en aquel entonces, realmente la estructura de esta central Coca-Cola Sinclair es eficiente al momento, ayuda a subsanar el problema del sistema hidroeléctrico en el país, o todo lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo con usted, independientemente de cuál haya sido el gobierno que lo construyó. Cada gobierno tiene que al menos inaugurar, es decir, ejecutar ya una central de al menos 500 megavatios cada año. ¿Por qué? Porque la demanda del país es de 450 megavatios. Eso quiere decir que si la captación de Coca-Cola Sinclair llegara a colapsar en un tiempo estimado de 3 a 5 años, eso sería algo letal para el Ecuador, porque estaríamos condenados a apagones permanentes. Entonces, cuando la central Coca-Cola Sinclair se inauguró en el año 2016, a finales del 2016, el Ecuador adquirió autonomía energética, pero eso era solamente para unos 3 o 4 años. Los siguientes gobiernos debían haber inaugurado más obras. Entonces, si no dejaban inaugurando obras, por lo menos que dejen firmando proyectos de energía firme y no los proyectos eólicos o solares que lamentablemente no brindan firmeza al sistema. Entonces, lo que se necesita, este gobierno, o sea, tiene que dejar ya firmando nuevos proyectos hidroeléctricos, térmicos, nucleares, centrales a carbón, aprovechar el gas del campo Amistad y dejarse de estas novelerías, de estas energías renovables no convencionales que no son energía firme para el país. Lo que tiene que hacer el gobierno de manera inmediata es salvar a cualquier costo la captación de Coca-Cola Sinclair. Si tienen que construir otra captación en un lugar en donde no esté con un alto riesgo como el que ahora se encuentra, deberán hacerlo, y deberán hacerlo tomando todas las medidas necesarias, porque si no, prácticamente ellos pasarían a ser los responsables por una omisión de no hacer nada. Dentro de las medidas planteadas o las posibles soluciones también está el tema de la interconexión con el país vecino Colombia. Al momento Colombia también vivió en una temporada que tuvo también cierto problema eléctrico y que al momento no pudo también acceder a esta interconexión. ¿Esto realmente es una solución efectiva? ¿Cuál es el panorama que le espera al país en caso de continuar o poder ejecutar esta interconexión? Las interconexiones internacionales ayudan cuando es de una manera bidireccional, pero cuando solamente un país vende a otro energía, es como la diálisis de un paciente renal. Y Ecuador ha sido un paciente renal en el cual no puede generar su propia energía. Entonces, en el año 2023, el Ecuador pagó $285 millones
a Colombia, 281 millones a Colombia y el resto a Perú por importación de energía. Ese dinero hubiese servido para al menos construir una central de 140 megavatios, que sí da energía firme, mientras que el Ecuador, las generadoras han facturado 787 millones de dólares y han cubierto la mayor parte de la demanda del país. Esto quiere decir que las interconexiones pueden ser un arma de doble filo cuando el país no tiene la suficiente autonomía. El momento que el Ecuador empiece con centrales nucleares, con centrales a carbón, tenga energía firme, se puede seguramente cambiar los roles y en este caso ahí sí el Ecuador pudiera exportar energía porque tendría energía firme, mientras que Colombia, Perú también pasan los mismos problemas de estiaje porque no tienen fuentes de generación firme. Es decir, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando se marca un estiaje en la cuenca oriental, entran todas las centrales térmicas, pero las centrales térmicas que tiene el Ecuador son extremadamente caras porque estamos quemando búnker, que es un desecho del petróleo, un combustible del petróleo que nosotros en realidad pudiéramos exportarlo y no consumirlo internamente, y seguramente eso traería más utilidades al Ecuador. Ahora bien, para poder concluir con esta entrevista, en caso de que el Ecuador continúe con el tema con el que estamos al momento, con esta crisis energética, ¿cuál podría ser el futuro o el panorama del país? Y por otra parte, ¿cuáles pueden ser las acciones que puede realizar en el corto tiempo que le queda al gobierno del presidente Daniel Noboa Sin para marcar este precedente? Quizás no solucionar el problema en un mes, lo cual es prácticamente imposible, pero sí marcar el precedente para que Ecuador pueda tener un método de energía sostenible y que realmente estos apagones sean parte del pasado para el Ecuador. El crecimiento del Producto Interno Bruto del Ecuador estaba estimado en alrededor del 1.3, 1.4% y la población crecía en alrededor del 1.5%. Estos datos están relacionados directamente con el crecimiento de la demanda de energía en el Ecuador, que es actualmente de 450 megavatios al año. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debe realizar el gobierno? Primero, reformar la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para que se destrabe toda esta entramada que impide que los sectores productivos, los sectores sobre todo privados, ingresen con generación de más de 10 megavatios. Esa generación de 10 megavatios es absolutamente insuficiente. Si tenemos al menos 500 megavatios por inaugurar cada año, el sector privado no debería estar limitado y debería más bien ser una generación mínima del 10%, es decir, de 50 megavatios y no la limitación que tiene de 10 megavatios. Otra de las soluciones inmediatas del gobierno es conseguir los créditos necesarios para el inicio de los proyectos que se vienen discutiendo desde hace más de 10 años. También retomar la construcción de otras hidroeléctricas que han sido abandonadas, como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico Quijos. El gobierno tiene que desmarcarse de las mafias que lamentablemente siguen operando en las empresas termoeléctricas, como es el caso de Termo Esmeraldas, en donde hay serios cuestionamientos. Se ha gastado ingentes cantidades de dinero y esa central todavía no alcanza su eficiencia máxima. No puede llegar a los 125 megavatios, apenas está en 100 megavatios. Entonces, son acciones inmediatas de personas que tienen el conocimiento y el carácter para ejecutar las acciones correctas que necesita el país. Así es, televidentes, estuvimos el día de hoy en compañía de Sebastián Rivadeneira, quien es al momento especialista en el tema de las centrales hidroeléctricas en el país, para poder analizar las posibles soluciones alternativas a la crisis energética que al momento atraviesa el Ecuador. Con esta